Señor, queremos presentar tu palabra en esta mañana, Señor, y te pedimos, por favor, que tú seas el que hable. No queremos, ninguno de los que aquí estamos, ni yo mismo, hablar por hablar, decir palabras por decir. Queremos que seas tú el que hables a nuestra vida, que tú confrontes nuestra vida con tu palabra, Señor, que nos ayudes a entenderla, Señor, que sea fácil, tangible, genuina, Señor, y que venga a lo más interno de nuestro ser y haga la obra por la cual tú envías tu palabra cada domingo a cada iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 ¿Podemos poner la visual que tenemos? ¿Vale? Hacemos grande. ¿Vale? Tenemos esos 4 pilares sobre los cuales queremos crecer. El primero es buscar la santidad de Dios, el segundo es conocimiento de la palabra de Dios, el tercero es aprender a tener comunión con Dios y con mis hermanos, y el cuarto, buscar a los perdidos. Podemos poner el otro. Y sobre todo, lo más importante es que cualquier cosa que tú y yo podamos hacer para que Dios sea glorificado en nuestra vida, cualquier motivo, motivación, cualquier cosa, tiene que estar fundamentada sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Porque de nada sirve el buscar la santidad, el conocimiento de la palabra, el aprender a tener comunión con Dios y con los hermanos y buscar a los perdidos si nuestro fundamento no es Cristo, no es la roca. Y para que esa roca, Cristo, sea nuestro fundamento, debemos haber tenido un encuentro con Cristo. Y espero que en esta mañana todos los que aquí estamos hayamos tenido ese encuentro con nuestro Señor. Estamos hablando de la santidad de Dios. Y el título que le he puesto a esta predicación es ¿puedo dejar de ser santo? Y a medida que vaya intentando desglosar la predicación nos daremos cuenta si puedo dejar de ser santo o no. No quiero decir perder la salvación. Creemos que la salvación no se pierde. Pero dejar de ser santo, ¿puedo dejar de ser santo? Vamos a verlo. Lo que pasa que en todo esto creo que es muy difícil hablar de la santidad, porque es algo que no podemos llegar a comprender en su totalidad cómo es Dios y lo santo que es. No podemos entender ni un poquito de quién es Dios. Conocemos lo que la palabra de Dios nos deja plasmada, pero Dios es mucho más grande de lo que la palabra suya nos dice. Dios es santo. 3 veces santo nos dice su palabra. Y la santidad significa separación, apartarse. Y los hijos de Dios estamos llamados a ser como Dios, santos. Sabemos que tenemos una santidad posicional. Esa santidad posicional es cuando Cristo viene a nuestra vida y nos hace hijos de Dios. Y después está una santidad progresiva en la cual nosotros tenemos que andar. Si no hay santidad progresiva, puede ser que nunca hayamos sido hijos de Dios. Porque somos llamados a ser cada día más santos. Yo hoy, para poneros un ejemplo, yo hoy tengo un encuentro con Dios y yo no puedo ser ya igual que ayer. No puedo. Todo ha cambiado porque Cristo ha venido a salvarme. Y mañana no puede ser igual que hoy porque tengo que ir creciendo en una santidad progresiva. Es decir, apartándome, separándome para que Dios sea glorificado en mi vida. Pero para poder ilustrar tal vez lo que es la santidad, vemos que en un principio todo lo creado por Dios era santo, apartado para Dios. Dios recibía la gloria y la honra. Pero hubo alguien que en un momento dado quiso ser igual a Dios y se rebeló contra Dios. En el principio de los principios, Satanás se rebela contra su creador.
y quiso ser igual que Dios y acabar con Dios. Ese es el pecado tan grande de Dios, que se revela contra Dios y quiere acabar con Dios y contra todos aquellos ángeles que apoyan a Dios. Y hay una rebelión y una lucha en los cielos y Satanás es arrojado de los cielos. Porque no hay nadie como Dios. Hermanos, no hay nadie como Dios. Tenemos que recordar que Satanás y sus ángeles, sus seguidores, son criatura de Dios. No es Dios. Tú y yo tenemos un Dios muy poderoso, un Dios increíble, un Dios santo al que debemos amar por haber simplemente venido a buscarnos cuando tú y yo estábamos perdidos. Y mira, Satanás se revela. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad fue encontrada, es un misterio que no se nos es revelado, pero en Satanás se encontró maldad. Como consecuencia de esa rebelión, Satanás quiere destruir al hombre. ¿Por qué quiere destruir al hombre? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y cada vez que Dios mira a un hombre y a una mujer, Él los odia, porque quiere acabar con el hombre y la mujer. Quiere acabar con aquellos que somos hijos de Dios, porque ve en nosotros la santidad de Dios, de aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Y Satanás manipula y engaña al hombre y a la mujer, diciéndoles mentiras. Y el hombre, tan ingenuo, se rebela contra Dios, creyendo a Satanás. Dios nos dice que en el principio todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y viendo todo este panorama, que el hombre pierde el hecho de estar en santidad y en armonía con Dios, viendo que hemos perdido la dirección, que hemos perdido el poder pasearnos con Dios, desnudos, sin vergüenzas, porque la santidad y la inocencia estaba en el hombre, todo eso ya es perdido. Pero gloria a Dios, porque hay un segundo Adán. Un segundo Adán que cumple aquello por lo que el hombre fue hecho, que viviera en armonía y en perfección con Dios. Nosotros no pudimos, pero el segundo Adán, Jesús, sí que pudo. Y sí que puede. Mira, la expiación es la obra más admirable, más maravillosa de la santidad de Dios. Y también la expresión del odio por el pecado. Es una obra de santidad manifestada en la vida de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué un Dios santo no puede amar al hombre pecador? ¿Por qué no puede amar al pecador? Porque yo creo que muchas veces esto tampoco lo entendemos. Mira, hay una frase que muchos creen que está en la Biblia, otros se la atribuyen a Gandhi, otros a un católico, pues, que se dice que casi era creyente. Y esta frase es: ¿Dios ama al pecado? No, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y escuchando tú esta frase, contesta para ti. ¿Es correcta esta frase? Y yo te voy a decir lo que yo pienso. Esta frase es una mentira del diablo. Esta frase está hecha para que el hombre se excuse y pueda vivir como él quiera. Es una frase hecha en la que todo gira en torno al hombre y no en torno a Dios. Es una media verdad
Las medias verdades son mentiras. Y tú y yo muchas veces nos creemos las mentiras de este mundo. Pensamos que todo gira en torno nuestro. No, hermanos, no gira en torno a tu vida, la obra de Dios, ni en torno a mi vida. Todo gira en torno a Dios mismo. Él es el único que tiene que recibir gloria, honra, honor. Todo gira en torno a Dios, no gira en torno al hombre. No nos equivoquemos. Todo gira en torno a Dios. Siempre ha sido Dios. Y en las misericordias de Dios hemos entrado los hombres. Y gloria a Dios por ello. Porque hemos entrado. Y con esto te quiero decir que sí, Dios ama al pecador arrepentido que nace de nuevo. Escucha bien, Dios ama al pecador arrepentido que nace de nuevo. Aquel que ha pedido perdón por sus pecados y ha entregado su vida a Dios. A ese Dios lo ama. Pero al que no ha hecho ese, dice la Biblia que Dios lo odia. Y tú puedes decir, ¿Dios lo odia? ¿Dónde sale eso? Sí, lo vamos a encontrar. Mira, Salmo 7:11. Y hay muchos más versículos que apoyan esto, porque es que muchas veces hemos pensado que todo gira en torno del hombre, que el hombre es bueno, es magnífico, es santo. No. El hombre ha caído. El hombre ha pecado. El hombre ha dicho no a Dios. Y el hombre ha querido vivir conforme a sus propios deseos. Y se ha apartado de Dios. Y Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Y eso es maravilloso. Porque eso es gracia. Es mucho más que misericordia. Mira, Salmo 7:11. Déjame que te hable un momento de la ira de Dios. Dice la palabra, Dios es justo. Y como es justo, Él tiene que aplicar justicia. Si no, no sería justo. Si no, no sería santo. Si no, no sería amor. ¿Entendéis? Como Dios es justo, Él tiene que estar airado con nosotros. Contra aquellos que hemos nacido en pecado. Mira, Salmo 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que la ira de Dios por el hombre haberse apartado de Él, por haber querido salir de su presencia, por haberse rebelado, esa rebelión ha traído que la ira de Dios caiga sobre el hombre. Pero ¿sabes una cosa? Te vuelvo a decir, la ira es aplacada por Cristo Jesús. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Hemos escuchado bien? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos hijos de ira. ¿Te das cuenta de lo maravillosa que es la gracia? De lo maravillosa que es que la gracia de Dios haya venido y nos haya separado para su gloria y honra, porque la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Y yo no sé si has venido por primera vez en esta iglesia y todavía no has tenido un encuentro con Jesús. Quiero decirte que aunque la ira de Dios está sobre ti y tu fin es el infierno, tienes buenas noticias. Hay buenas nuevas. Jesucristo. Jesucristo te quiere reconciliar con Dios. Jesucristo quiere que vayas a Él y que le pidas perdón por tus pecados y que dejes que Jesús sea tu Rey y Señor desde ahora y para siempre. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, la ira de Dios. Pero el que cree en el Hijo, si este día llegas a creer en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey, tendrás vida eterna. El fin de todo hombre es la muerte espiritual, y esa muerte espiritual es como un virus. Y te sigo diciendo, y Dios puso remedio a ese virus que era
imposible de curar? Jesucristo. Acércate a Jesucristo en este día. Acércate a Jesucristo en esta mañana. Mira, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, y expiró, los cielos fueron abiertos, en el templo había un velo que se rasgó desde arriba hacia abajo, haciendo y diciendo que la gloria de Dios, la presencia de Dios ahora era posible a través de Jesucristo, acudiendo a Él, para que pudiéramos reconciliarnos con Él, porque Dios es un Dios santo y vive en santidad y quiere que tú y yo vivamos en santidad. Juan 3, del 15 al 17 nos dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Entiendes? A pesar de que la ira de Dios cae, Jesús no vino para condenar, vino para salvarte a ti, para habernos salvado. Y los que hemos sido salvos, ¿cómo no tenemos que dar gracias a Dios? Porque haya venido a buscarnos, a salvarnos. O nosotros lo buscábamos, no, de ninguna manera. Nos está diciendo la palabra que éramos hijos de desobediencia. Pero la gracia de Dios vino a nuestra vida y nos hizo ser hijos suyos. Mira, lo que Dios hizo es enviar aquello que más amaba para que cargara con el peso de mi pecado, de tu pecado, para reconciliarnos consigo mismo, para que podamos ser santos y vivir una vida con Él por toda la eternidad. Por eso todos nosotros, hermanos, tenemos un llamado a la santidad. Porque nos dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Fíjate, Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, te lo repito otra vez. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Ahora la pregunta es, ¿somos hijos de Dios? ¿Hemos nacido de nuevo de verdad? ¿Vivimos en santidad? ¿Andamos en la santidad? Cuando hablamos de santidad, ¿qué queremos decir con ello? Cuando hablamos de la santidad de Dios, ¿qué entendemos? Mira, Arthur Pym dijo, Dios es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es la naturaleza misma de Dios, es la hermosura de Dios. Podemos decir que este atributo de Dios es trascendental. Sin la santidad de Dios no existiría ningún atributo más de Dios. ¿Entendemos? Dios es tan santo que por amor a Jesús, por amor a que haya venido a buscarnos, tenemos que ser santos como Dios es santo. Tenemos que buscar la santidad. Es decir, todo aquello que es santo fue apartado para Dios. Tú y yo hemos sido apartados para Él, para que Él reciba gloria, honra y honor. Ahora, los santos de Dios, tú y yo, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo debería vivir un santo de Dios? Mira, quiero decirte que vivir en santidad trae tantos beneficios a nuestra vida, tantos que podríamos estar hablando durante horas de lo que produce la santidad de Dios en nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta ni nos apercibimos de lo que la santidad de Dios produce en nuestras vidas. No sé si te das cuenta de los beneficios que tiene el llegar a ser santo, el andar en santidad. Mira, el mayor de los beneficios es que Cristo ha venido a buscarnos y nos ha hecho ser santos por medio de Cristo Jesús.
Pero si andamos en esa santidad progresiva, hermanos, eso trae beneficios. Mira, no tan solo trae beneficios espirituales, trae beneficios físicos. Trae muchos beneficios físicos que no podríamos entender. Muchos a lo mejor de nosotros tenemos que tomar pastillitas, estamos con achaques, etc. Si no andáramos en santidad, si andáramos como las personas que nos rodean, ya no estaríamos aquí, ¿eh? Muchos de nosotros no estaríamos aquí. Pero el andar en santidad, el obedecer la palabra, el agradar a Dios, trae beneficios para todos nosotros. Y Dios es santo y estamos llamados a ser santo como Él es santo. 1 Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Entendemos? Tenemos que estar apartados de las cosas de este mundo. Vivimos en un mundo en el cual nos tenemos que apartar de él. Mira, cuando yo veo a Daniel y sus amigos, ellos vivieron en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en sus corazones. ¿Te das cuenta de ello? Nosotros vivimos en un mundo en el que el mundo puede estar en nuestros corazones. Y si está en nuestros corazones, traemos pérdida para nuestra vida, para las personas que nos rodean, ya sea familia, amigos, etc. Traemos desgracia. Pero si nuestra vida es una vida santa, que ama las cosas de Dios, que busca a Dios, que quiere vivir, andar en la santidad y en la gloria de Dios, nuestra vida va a traer bendición a todos los que nos rodean. Los primeros somos nosotros. ¿Queremos tener dones, hermanos? Podríamos decir, sí, o amén. Vamos a ser más espirituales, amén. Yo he dicho sí, así muy energético. ¿Queremos servir a Dios? Bueno, ahora ya. Bueno, amén. Nos gustaría hacer milagros y prodigios como en la época del Nuevo Testamento, amén. Dejarnos usar por Él. Amén. Hermanos, no nos confundamos. Tú y yo tendríamos que querer cada día ser más santos. Y al ser más santos, todo lo demás Dios lo añadiría. Todo. El problema es que no somos cada vez más santos. Y que Dios nos ayude a ser santos, porque mira, cuando su iglesia es santa, conmueve la sociedad, conmueve donde está. Conmueve, cuando un estudiante vive en santidad, conmueve donde él está estudiando. Cuando cualquiera de nosotros trabajamos y vivimos en la santidad de Dios, y no hay nada más que Dios, conmovemos a la gente de nuestro trabajo. Ahora, pero si nos ven como un igual, algo está fallando. No se está viendo la santidad de Dios. Mira, hay una gran diferencia en que la gente nos vea como un religioso más o que nos vea como una persona santa. Hay diferencia. El religioso habla de Dios poniendo cargas a las personas. El santo intenta ayudar a través de la palabra de Dios. Intenta construir. Intenta hacer puentes. Intenta edificar. Pierde de su tiempo. Pierde lo que tenga que perder para que Dios gane. Estamos llamados a ser santos. Hermanos, la santidad es muy importante, no es cualquier cosa. Porque tú y yo tenemos un Dios santo y un Dios celoso, que odia el pecado y la manera tibia en la que muchos de nosotros estamos viviendo. Fíjate si es importante. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es que no podemos acabar de repetir esto. Es que sin la santidad no vamos a ver a Dios. Porque si no vemos a Dios es porque hemos sido religiosos. Hemos entendido a un Dios de una forma intelectual, pero no hemos experimentado a un Dios
en una forma espiritual que ha salvado, que ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Y ojalá todos los que estamos aquí hayamos aceptado a Dios de esa manera. Mira, el perder el temor de Dios, esto es muy importante, perder el temor de Dios nos aleja de ser santos. Y cuando tú y yo perdemos el temor de Dios y nos aleja de ser santos, nos estamos alejando de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando al principio de nuestra conversión íbamos a hacer algo malo? Venía una tentación, de esas tentaciones que no podíamos resistir, y el corazón nos bombeaba, bum, bum. Y el Espíritu Santo nos decía, no, no, no. Y decíamos, sí, Espíritu Santo, tienes razón. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando aceptabas la voz de Dios en tu vida? Isaías 8:13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es el que te debiera hacer temblar. Temer a Dios. Creo que la iglesia del siglo XX no teme a Dios. Y ojalá me equivoque. Pero mira, también te quiero decir una cosa. Podemos pensar que esto es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también encontramos muchos versículos. Yo no he puesto todos los que he encontrado, he puesto dos que me han llamado mucho la traducción. Mira, en 2 Corintios 7:1, nueva traducción viviente, nos dice, queridos amigos, me ha gustado por eso, porque lo dice de una manera muy desenfadada, ¿no? Queridos amigos. Está hablando entre hermanos, está hablando a los que somos hijos de Dios. Dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Queridos, limpiémonos de todo aquello que contamina nuestro cuerpo y espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Otra vez la santidad, otra vez el temor. Y es que estamos llamados a temer a Dios, a tener un temor reverente, justo y santo, que nos haga obedecer a Dios y por medio de la obediencia vivir en esa santidad. Mira, tú y yo podemos decir, pero yo temo a Dios. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Dios? Pues gloria a Dios, ¿no? Pero cuidado. Es algo que se puede perder, el temor de Dios se puede perder. Y vivir una vida fuera de la santidad de Dios. Mira, cuando tú y yo perdemos el primer amor, yo no sé si hay muchos que han perdido su primer amor. Yo estoy en busca de recuperar mi primer amor, porque necesito recuperar mi primer amor. Voy en busca de ello. Y con la ayuda de Dios llegaré. Pero si tú lo has perdido y no vas en busca de recuperar tu primer amor, tienes un gran problema. Vamos a la palabra. Porque muchas veces tú y yo nos justificamos y decimos, bueno, pero es que el amor que yo tengo ahora por Dios es un amor más maduro, más experimentado. ¿Has dicho eso alguna vez? No lo contestes, ¿eh? ¿Has dicho esto alguna vez? No, yo lo he perdido, pero es que mi amor hacia Dios ahora es más centrado, más consistente, más... ¡Mentira! Estamos mintiendo a Dios. Estamos mintiendo a los hombres. Es una mentira. Mira el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Y es que has perdido tu primer amor. Mira, vamos a ser bíblicos. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículos 3 y 5, nueva traducción viviente, porque me llama mucho la atención lo que dice. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Te das cuenta de lo que acabo de leer? Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Nos identificamos con ello? Los que llevamos más tiempo en los caminos de Dios, hemos trabajado en la iglesia, hemos sufrido, hemos sido pacientes y no nos hemos dado por vencidos. Estamos en el camino hacia la entrada de la tierra prometida. Estamos en ese camino en el cual no nos damos por vencidos. Pero fíjate una cosa, hemos sufrido. Muchos hemos sufrido. Hemos sufrido por permanecer fiel al Señor. Pero fíjate lo que el Espíritu Santo
lo que Jesús sigue diciendo a esta iglesia, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es decir, hemos dejado nuestro primer amor. Cuando yo digo hemos dejado nuestro primer amor, parece como que solo sea Dios, ¿no? Pero fíjate, la traducción esta, lo que dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Qué fuerte, ¿no? Porque si no somos capaces de amarnos entre nosotros, somos unos mentirosos cuando decimos, Señor, te amo. Porque nosotros somos muy espirituales, muy rebombantes, así cuando alabamos o oramos, ¿no? Pero somos mentirosos. Porque si yo no trago a mi hermana, a cualquiera de las dos, si no las trago, si yo las desprecio, si yo las ignoro, si me dan igual, tal vez yo nunca haya nacido de nuevo. Escucha bien, tal vez yo nunca haya nacido de nuevo, sea un simple religioso, porque si no soy capaz de amarlas, si no soy capaz de sufrir, si no soy capaz de ser paciente, si no soy capaz de orar por ellas, si no soy capaz de reconciliarme con ellas, yo no amo a Dios. Y si quieres encontrar la cita, vete a la primera de Juan. Hemos dejado de ser santos cuando esto pasa en nuestra vida. Y qué fácil es perder la santidad. Mira, un día estamos leyendo la palabra, tal vez orando, o tal vez en la iglesia, como hoy, escuchando una predicación, y de repente viene un pensamiento a nuestra mente y se apodera de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra alma. Y pensamos, qué bien esta palabra, qué bien le va a Edwin. Lástima que no está aquí. ¿No os ha pasado esto nunca? No quiero saberlo. No quiero saberlo. O estáis orando en vuestra casa, o leyendo la palabra, esto a Edwin. ¿Sabes? Y de repente pasa algo todavía peor. Nos creemos mejor. Nos creemos más santos, más puros, más dignos. Decimos, esto es para él, esto es para ella, para mí no, esto no va conmigo. Yo soy tan espiritual. De esto se nos habla en la Biblia, en los Evangelios. Empezaron muy bien, pero se convirtieron en fariseos. Demasiado bien empezaron, pero acabaron muy mal. Que ojalá no nos convirtamos en fariseos. Que la santidad de Dios esté en nosotros de una manera santa, justa, de verdad. La santidad de Dios, no la nuestra, porque nosotros todos tenemos nuestra propia santidad, nuestra propia manera de ver las cosas. Hermano, tú no puedes ver las cosas como tú o como yo quiero verlas, no la puedes ver. Tú tienes que verlas a través de la palabra de Dios. Tú tienes que ver la vida y las situaciones a través de la santidad de Dios. Y sin santidad estamos perdidos. La santidad es tan fácil perderla, ¿verdad? Si nuestra vida no está enfocada en Dios. Te pongo un ejemplo. Un día dejamos de asistir a la iglesia. Es que necesitamos descansar, trabajamos tanto. O incluso un domingo hacemos horas extras porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos ayudar a nuestras familias. No, y hermano, no pasa nada. No pasa nada. Pero de repente ese día extraordinario se han convertido en meses o se ha convertido en años. Entonces sí pasa. Estás en tu propia voluntad, te estás apartando de Dios, porque la palabra de Dios te dice y me dice a mí, no te dejes de congregar como algunos
de vosotros tenéis como costumbre. Cuando yo me dejo de congregar o me muero espiritualmente, es así, hermanos, no hay término medio, o me muero espiritualmente. No quiero decir que perdamos la salvación, no. Morir significa que me hago tan insensible a las cosas de Dios que empiezo a ser más como una persona que me rodea, como un no creyente, como uno que no ha experimentado la gracia y la salvación de Dios. Soy tan igual que me da igual fornicar, adulterar, robar o matar, porque en el fondo eso está en mí. Y me da igual. Entonces no hay santidad en mí. Pero ha sido de una manera tan curiosa que un día dejé de asistir a la iglesia y no me ni supe cómo. Perdí la santidad y no me importaban tampoco las cosas de Dios, me importaba solo yo y tal vez de los míos. Tal vez un día dejamos de leer la Biblia, de orar, y de repente me doy cuenta de que llevo meses sin leer la Biblia, meses sin orar. Y cuando yo no tengo comunión con Dios, a través de la oración y a través de la palabra de Dios, y viniendo para congregarme, para tener amistad con mis hermanos, para glorificar a Dios con mis hermanos, para ser uno solo en Cristo Jesús, pierdo la santidad. Dejamos de cuidar nuestra vida espiritual poco a poco. Y la santidad llega a un momento que nos deja de importar. Tenemos otras cosas más importantes, necesidades que tenemos que cubrir, y nos excusamos. Cuando yo haga esto, entonces, cuando yo haga lo otro, entonces. Y empezamos entonces tú y yo a amar más las cosas del mundo. Escuchamos su música, vemos sus películas con violencia, con escenas de sexo. Tenemos amigos que nos invitan a ir con ellos y a participar de sus cosas. Y dejamos la comunión y la santidad. Y como consecuencia, nuestra vida empieza a marchitarse. Y vemos las cosas del mundo como algo natural. Y decimos, claro, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ese texto, cuando lo vuelvas a leer y lo vuelvas a decir, sí que todo te es lícito, por favor lee el contexto de ese texto. Y te darás cuenta de tu pretexto para hacer tu voluntad. Que Dios nos ayude a andar en santidad. Porque con todos estos casos perdemos la santidad y con muchos más. Al dejarnos de Dios, al alejarnos de Él, hermanos, nos llenamos de la basura de este mundo. Nos llenamos de las cosas que nos gustan y perdemos la sensibilidad, la comunión y la dependencia de Dios. Mira, cuando tú y yo estamos con la basura de este mundo, perdemos la sensibilidad. Perdemos el temor a Dios. Perdemos el temor al castigo de Dios. Porque mira, Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina. Y cuando Dios nos disciplina es porque somos sus hijos. Y gloria a Dios. Pero mejor que andemos bien para no ser disciplinados, ¿no? Muy tontos tenemos que ser para saber que si estamos haciendo algo mal, pues tenemos que dejarlo para andar en la santidad de Dios, ¿sí o no? Estáis medio dormidos, ¿no? Pues espero que me hayáis oído porque esto es vital para que no seamos disciplinados. Aprendamos, tenemos toda la palabra de Dios, tenemos miles de ejemplos de hombres y de mujeres que han sido disciplinados una y otra vez por haber dejado la santidad de Dios. Mira, cuando perdemos tú y yo la comunión, la sensibilidad y la dependencia de Dios, cuando el temor de Dios nos da igual, cuando el conocer a un Dios santo nos da igual, estamos perdidos. Porque el temor a Dios, el querer andar en la santidad de Dios, es un símbolo de inteligencia y de que amamos a Dios. Fíjate, un símbolo de inteligencia y de que amamos a Dios.
Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Os dais cuenta de lo que nos dice la palabra? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temamos a Dios para ser sabios. Amemos la santidad de Dios porque eso va a traer inteligencia a nuestra vida, para saber andar, para saber obrar, para no equivocarnos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Hemos comprado un coche que nos ha entimado, hemos comprado un piso que es una ruina, nos hemos casado y gracias a Dios ha salido bien. Pero ¿en cuántas cosas nos equivocamos? En muchas cosas, hermanos. Yo no sé si te gusta equivocarte. Yo estoy harto de equivocarme. Y mi esposa me lo recuerda. En la ayuda idónea. Mira, vamos a leer este versículo otra vez en traducción lenguaje actual. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer a Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Gloria a Dios, ¿no? Y hay una pregunta, ¿conocemos al Dios Santo? Mira, Aidan Wilson Tozer, un pastor estadounidense, fue un escritor increíble y he sacado una pequeña fracción de algo que él escribió. Dice, cada uno de nosotros nació en un mundo contaminado y aprendemos la impureza desde nuestra cuna. La mamamos con la leche de nuestra madre, la respiramos en el aire mismo, nuestra educación la profundiza y nuestra experiencia la confirma. Impurezas malignas donde quiera, todo está sucio, hasta nuestro blanco más blanco es sucio gris. Así que aprendamos a excusar y a pasar por alto y a no esperar demasiado. Esta clase de mundo se mete en nuestros poros, en nuestros nervios, hasta que perdemos la capacidad de concebir lo santo. Y es verdad, hermanos, este mundo que nos rodea, hemos nacido en un mundo caído, hemos nacido en un mundo en el que está impregnado nuestros poros, nuestra esencia, y que tendremos que luchar todos los días de nuestra vida contra nuestra vieja naturaleza, una naturaleza que se opone a una nueva espiritual que Dios ha formado en nosotros. Y que esa nueva naturaleza tiene que ser la que tiene que reinar, amando a Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira, Efesios 4, versículos del 30 a 32, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Y sigue diciendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Y aquí, para ir acabando ya, ¿qué significa contristar? Contristar significa afligir, entristecer o apagar la alegría de alguien. ¿Sabes? Cuando yo leo esto, en mi mente viene, el Señor viene a buscarme, me hace salvo y me sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a morar en mi vida. Y el Espíritu Santo, yo me lo imagino alegre, gozoso, diciendo, oh, otro para ti, oh Dios, otro para ti, oh Jesús, otra criatura, otro hijo. Y está en nosotros contentos. Pero apagamos la alegría del Espíritu Santo en nosotros, con nuestros pecados, con nuestras desobediencias, haciendo lo que mi carne desea. Y ahora yo me imagino al Espíritu Santo en mi interior triste, apartado, sin sonreír, porque no amo la santidad de Dios, porque no quiero honrarle, porque no quiero glorificarle, porque valgo yo más que Él. Y eso es un error, es un engaño del diablo. Lo único que vale en nosotros
Es el sello del Espíritu Santo que nos da acceso al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? No hay tan glorioso ni tan maravilloso como aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no lo entristezcamos. Ahora, muchas veces tú y yo, como pasamos tiempos tristes, ¿no? Tiempos apáticos, tiempos en donde la aflicción, el dolor y la angustia vienen, en que nos cuesta venir los domingos a la iglesia. ¿Hay alguien que no le cueste venir el domingo a la iglesia? Ahora todos levanten la mano, aleluya, gloria a Dios. Pues a mí me cuesta algún domingo, de verdad, me cuesta. Se me hace cuesta arriba. Pero cuando me cuesta, yo tengo una obligación con mi Salvador. Y no debo hacer lo que yo quiero, sino lo que debo hacer. Y tú tienes una obligación con tu Salvador y tu Creador. No debes hacer lo que tú quieres hacer, sino lo que debes hacer. Y lo que tú y yo debemos es venir los domingos para alabar y bendecir el nombre de Dios. Tal vez con tanta aflicción, con tanto dolor, dejamos de mirar a lo alto y de mirar a Dios y nos miramos a nosotros mismos. Lo peor de todas estas cosas que muchas veces nos suceden es que nos acostumbramos a nuestro dolor, nos acostumbramos a nuestra aflicción, nos acostumbramos a vivir en un desierto, sin darnos cuenta que hay oasis, que hay sitios de refrigerio espiritual, que hay sitios de bendición. Pero cuando yo tengo problemas, dificultades y voy y le cuento, yo qué sé, pongo mismo a Edwin, oh, mira, y lo machaco y lo castigo con mis cosas, lo que Edwin tiene que hacer es sacar la palabra de Dios y decirme, Ramón, no, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero es que, no, mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo digo, Edwin, que te he hecho de la iglesia. No, mira lo que dice la palabra de Dios. Y lo he hecho de la iglesia. Pero Edwin estará en la puerta, en la salida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo correcto. ¿Entendemos? El hacer lo correcto. No te refugies en personas que no te van a aportar nada. No te refugies en hermanos carnales. Refúgiate en hombres de Dios, en mujeres de Dios. Refúgiate en la palabra de Dios. Refúgiate en aquellos que te van a decir, mira lo que dice la palabra de Dios. No te refugies en personas que cuando les cuentas tus cosas se callan y no te dicen nada. No te refugies en personas que cuando vas a ellas te dicen, sí, hermanito, ¿qué razón tienes? No, hermanita, ¿qué razón tienes? Viva la Madre Superiora, ¿no? Refúgiate en hombres y mujeres que te digan, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque ello traerá bendición y santidad a mi vida. Mira, recordemos que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros morando. Seamos sensibles, seamos obedientes y vivamos no a nuestra manera de vivir, sino vivamos conforme a la palabra de Dios. ¿Puedo dejar de ser santo? Claro que sí. Claro que sí. Pero no estoy llamado a dejar de ser santo. Estoy llamado a ser santo todos los días de mi vida. Lo dejamos aquí. Habrá una segunda parte en la que miraremos el nacimiento de un hombre, un nacimiento muy querido, muy añorado, el llamamiento de ese hombre y cómo vivió ese hombre. No os digo su nombre, hay varios así, varios niños muy queridos, de madres estériles que no pudieron tener, os doy una pista, pero que vinieron
Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Por favor, pasar el grupo de alabanza y después de esta oración vamos a tener unos 10-15 minutos que podamos levantar nuestra voz para agradecerle al Señor lo que Él ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Pasamos y antes de empezar a cantar, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón porque nos acostumbramos tanto a pecar, pero queremos salir de ese círculo vicioso, Señor. Queremos honrarte, queremos andar en santidad, queremos ser santos, queremos agradarte con todo nuestro corazón y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir para ti, a no vivir para nosotros, a no vivir a nuestra manera, sino a vivir a tu manera, Señor. Ayúdanos a andar en santidad y a vivir para ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos en esta semana que comenzamos, Señor. Ayúdanos, Señor. No tan solo esta semana, sino todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, perdona. Perdónanos por cuántas veces te hemos arrinconado. Te hemos dicho que no te necesitamos y la verdad es que te necesitamos. Te necesitamos y te pedimos perdón. Y te pedimos que ardas en nuestra vida con todo poder y gloria. Ayúdanos a honrarte, Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir para ti, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios soberano, por enviar a Jesús. Y gracias, Jesús, por enviar al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Gracias te damos, oh Dios Trino, en tu nombre, Jesús. Damos gracias. Amén.